Hay algo que pocos entienden, y menos aún si se atreven a nombrar. No son fantasmas, no son demonios, no son almas en pena ni espíritus que llegaron de otro lado. Son algo más inquietante, entidades que nacen de nosotros, de nuestra mente, de nuestra emoción colectiva, y se llaman egregores. Y lo más aterrador es que tú ya has formado parte de uno sin saberlo. Y tal vez en un estadio, cuando todos gritaban el mismo gol y el aire se volvía eléctrico, y tal vez en una iglesia, cuando 100 voces rezaban al mismo tiempo y algo en el ambiente te hacía sentir paz o miedo. O tal vez en una manifestación donde el odio o la esperanza se volvieron una fuerza más grande que cualquier persona presente. Porque cuando muchas personas piensan, sienten y creen lo mismo con suficiente intensidad, esa energía no se disipa, se acumula, crece, se fortalece y un buen día empieza a cobrar vida propia. Se vuelve un espíritu independiente, un egregore. Y cuando eso pasa, la relación cambia. Ya no eres tú quien lo alimenta porque quieres, ¿verdad? Es él quien te exige, quien te usa, quien te controla, sin que te des cuenta. Entonces, ¿qué les parece, amigos, si hoy abrimos una nota más de este archivo paranormal? Miren, vamos a empezar por el principio, porque si vamos a hablar de los egregores, pues primero tenemos que entender qué son realmente. Y te advierto desde ahora, esto no es como los fantasmas que ves en las películas, esto es un poquito más profundo, más inquietante, porque los egregores no vienen de afuera, nacen de nosotros. Un egregor, dicho sencillo, es una entidad mental colectiva, es una fuerza, un espíritu, una presencia que se forma cuando un grupo de personas piensa, siente o cree en lo mismo con mucha intensidad y durante suficiente tiempo. Pero no es solo una idea compartida, no es solo todos pensamos igual, es algo más. Es como si esa energía compartida, al acumularse, empezara a tener vida propia. Se vuelve independiente del grupo que la creó, empieza a actuar por su propia cuenta y eventualmente puede llegar a ser fuerte, incluso ser más fuerte que las personas que la alimentan. Miren, para entenderlo, imagínate esto. Un pensamiento tiene energía, no es como un chispazo en el cerebro. Para los que estudian estas cosas, un pensamiento es una vibración, una onda, algo que se queda flotando en el ambiente. Ahora imagina que no eres tú solo. Imagina que son 10 personas pensando lo mismo, 100, 1000, 1,000,000. Todas esas energías se juntan, se mezclan, se potencian. Y si ese grupo se reúne seguido, se repite sus creencias una y otra vez. Esa energía no se va, se queda ahí, crece, se fortalece y un día despierta. Ese es el egregor. La palabra viene del griego egregoros, que significa vigilante o el que está despierto.
Y no es casualidad porque los egregores, una vez que nacen, no duermen. Ahí están, observando, alimentándose de todo lo que el grupo genera. Y aquí viene lo más antiguo. En el libro de Enoc, un texto que no quedó en la Biblia porque ha sido estudiado por ocultistas durante siglos, se habla de los vigilantes. Eran ángeles que bajaron a la tierra para vigilar a los humanos. Pero algo pasó. Se corrompieron, se mezclaron con los hombres y según algunas tradiciones esotéricas, de esa unión nacieron los egregores originales. No estoy diciendo que los egregores de hoy sean ángeles caídos, pero la palabra del concepto viene de ahí. Algo que baja, que se instala, que empieza a vivir entre nosotros y que termina teniendo su propia voluntad. Ahora, ¿cómo se alimenta un egregor? Bueno, de 3 cosas principalmente. Pensamiento repetido, emoción fuerte y ritual. El pensamiento repetido es la base. Cada vez que un grupo se reúne a pensar en lo mismo, está echando leña al fuego. Las religiones lo saben bien, por eso tienen misas todos los domingos. Por eso repiten las mismas oraciones una y otra vez. No es solo fe, es alimentar al egregor. La emoción fuerte es el combustible, Un pensamiento frío, sin sentimiento, tiene poca fuerza, ¿verdad? Pero cuando ese pensamiento viene acompañado de miedo, de amor, de odio, de esperanza desesperada, ahí es cuando la cosa se pone seria. Por eso, los estadios son fábricas de egregores, al menos temporales, 70,000 personas sintiendo la misma emoción al mismo tiempo, gritando, saltando, vibrando. Eso deja una marca. El ritual es el molde. El ritual le da forma a esa energía. Le pone reglas, le da estructura, le dice, tú eres esto, tú sirves para esto, tú te llamas así. Un egregor sin ritual es una fuerza difusa. Con ritual se vuelve un ente con identidad. Los egregores pueden ser buenos, neutrales o terriblemente oscuros. Depende de qué los alimente. Si un grupo se reúne con amor, con compasión, con intención de sanar, el egregor que nace tiene esa vibración y puede proteger al grupo, darle fuerza, incluso ayudarlo en momentos difíciles. Pero si el grupo se alimenta de odio, de miedo, de ganas de destruir, el egregor que nace es oscuro. Y esos son los peligrosos, porque un egregor oscuro, una vez que tiene fuerza, no se conforma con recibir, empieza a exigir. Y lo que exige suele ser más odio, más miedo, incluso más sangre. Miren, hay un detalle que pocos entienden hoy en día. Un egregor, cuando alcanza cierto poder, ya no necesita que el grupo se reúna físicamente. Puede existir por sí mismo. Puede manifestarse en sueños, en sincronías, en impulsos inexplicables. Puede hacer que la gente haga cosas que nunca haría por su cuenta. Porque ese punto, la relación se invierte. Ya no eres tú quien lo alimenta. Él es quien te usa a ti para alimentarse. Y lo más aterrador de todo esto
tú ya has estado en uno. A lo mejor en una iglesia, o tal vez en un concierto, en una marcha política, tal vez en una reunión familiar donde todos sentían lo mismo, porque los egregores no son cosa de brujos ni de ocultistas. Son parte de la experiencia humana. Los hemos creado desde que existimos como sociedad, amigos. La diferencia es que la mayoría no sabe que existen. Y los que lo saben, los que entienden cómo funciona, pueden usarlos. O pueden ser usados por ellos. Miren, en el siguiente bloque vamos a ver ejemplos de egregores. Egregores poderosos, ¿verdad? O sea, que nos rodean sin que nos demos cuenta. Desde religiones hasta equipos de fútbol. Desde movimientos políticos hasta fandoms de internet. Que esos son los peligrosos, ¿eh? Porque los egregores están en todos lados. Y una vez que aprendes a verlos, el mundo no se ve igual. Ok, ya entendimos qué son los egregores y cómo nacen, ¿verdad? Ahora vamos a lo que realmente inquieta. Están en todas partes. Y lo más probable es que tú ya hayas estado dentro de uno sin saberlo. No hace falta ser brujo ni meterse en rituales raros. Los egregores se forman a nuestro alrededor todo el tiempo. Solo que la mayoría no tiene ojos para verlos. Miren, empecemos por el más evidente, el egregor de las multitudes. Piensa en un estadio de fútbol. 100,000 personas, todos vestidos de los mismos colores, todos gritando el mismo nombre, todos saltando al mismo tiempo. Cuando llegue el gol, la energía ahí no es normal. Se siente en el aire. Hace que la piel se erice. Hace que la gente grite sin pensar. Que abrace a desconocidos. Que llore de alegría o de rabia. Eso es un egregor temporal. Nace en ese momento. Se alimenta de la emoción colectiva. Y cuando el partido termina, se disuelve. Bueno, o no del todo. Porque si ese equipo tiene una hinchada que se reúne partido tras partido, año tras año, esa energía se va a acumular y se vuelve más fuerte. Y la hinchada lo sabe. Por eso hablan de la mística el equipo tiene algo. O la cancha empuja. O sea, no es metáfora para los que saben qué es un egregor. Pero no solo pasa en el fútbol, pasa en los conciertos, marchas políticas, manifestaciones. Donde sea que un grupo grande de personas sienta lo mismo al mismo tiempo, ahí hay un egregor gestándose. Y si ese grupo se repite, si se vuelve costumbre, pues el egregor se queda. Ahora, ¿qué pasa cuando esa emoción colectiva no es alegría sino odio? Aquí tenemos el egregor oscuro de la guerra. Mire, este es el que más miedo me da a mí, ¿verdad? Porque cuando un grupo grande alimenta un egregor con odio, con miedo, con ganas de destruir, el egregor nace oscuro. Y esos egregores no se conforman con recibir, empiezan a exigir. Miren, el ejemplo más claro es el nazismo. No es casualidad que los nazis fueran tan obsesivos con los símbolos, con los rituales, con las marchas con antorchas, con los discursos llenos de emoción. Hitler entendía algo que muchos no entienden, que la masa no se convence con argumentos, se convoca con emoción. Y esa emoción, repetida
una y otra vez, creó algo. Un egregor, y enorme, oscuro, que se alimentaba del odio colectivo. Lo aterrador es que el egregor terminó siendo más fuerte que quienes lo crearon. Los líderes nazis creyeron que controlaban la bestia, pero la bestia los devoró a ellos también. Los llevó a la guerra, una guerra que sabían que no podían ganar. Los llevó a la locura, y al final muchos de ellos pues, se desvivieron, como si la fuerza que habían despertado les exigiera ese precio. Ahora, los ocultistas que estudian estos temas dicen que el egregor nazi no murió del todo en 1945, que sigue ahí, alimentándose de cada grupo que levanta los mismos símbolos, que repite los mismos discursos de odio, porque los egregores oscuros no mueren tan fácil, sobreviven en la memoria colectiva, y cada vez que alguien les da energía, vuelven a crecer. Ahora tenemos el egregor de la brujería y el ocultismo. Miren, pero no todos son egregores masivos, Pues también los hay en grupos más pequeños, en las tradiciones de brujería, por ejemplo. Y cada linaje tiene su propio egregor. Es la energía que han alimentado generaciones de brujos durante décadas o siglos. Cuando alguien se inicia en una tradición, no solo aprende técnicas, se conecta a ese egregor y ese egregor lo protege, pero también le exige, ¿verdad? Hay tradiciones cerradas, como la santería o el vudú, donde el egregor es tan fuerte que los iniciados juran que pueden sentirlo en las ceremonias. Dicen que baja, que se posa sobre ellos, que les habla. Y quien traiciona los códigos del grupo no solo es castigado por los vivos, el egregor también se encarga. En las logias masónicas pasa algo parecido. Ellos le llaman el espíritu de la logia. Es algo que sobrevive a los miembros que van y vienen. Un masón te dirá que cuando entras a una logia antigua puedes sentir la presencia de todos los que estuvieron antes. Eso es el egregor. Ahora, el egregor digital. Ahora llegamos al presente, porque los egregores no se quedaron en el mundo físico. Hoy en día, los grupos más grandes no se reúnen en estadios ni en templos, se reúnen en internet. Un fandom, una comunidad de fans de un grupo, de una serie, de un youtuber, puede ser un egregor poderosísimo. Millones de personas conectadas compartiendo la misma emoción, los mismos memes, las mismas palabras clave. Esa energía no se disipa, se acumula en el servidor, en los comentarios, en los hashtags, y empieza a tener vida propia. ¿Alguna vez has visto cómo una comunidad en internet puede volverse tóxica de la noche a la mañana? Yo sí he visto, Y comunidad de un videojuego. ¿Cómo un grupo de fans puede pasar de adorar a alguien a odiarlo con la misma intensidad? Eso no es solo gente enojada. Para los que estudian egregores, es el egregor del grupo que cambia de vibración o un egregor oscuro que se ha metido en medio. Ahora veamos el egregor silencioso. Que miren, aquí vamos a cerrar con el más grande de todos. Y de seguro varios me van a odiar por lo que voy a decir. Las grandes religiones llevan siglos, milenios, alimentando su egregor. Misas, oraciones, peregrinaciones, rituales. O sea, millones de personas rezando al mismo Dios, con la misma fe, con la misma esperanza.
Ese egregor es inmenso, tanto que mucha gente lo confunde con Dios mismo. Pero aquí viene lo interesante. Y si Dios, o lo que llamamos Dios, es en realidad el egregor de la fe colectiva, y si lo que sientes cuando entras a una iglesia antigua no es la presencia divina, sino el peso de 1000 años de oraciones acumuladas, y si la Virgen de Guadalupe, con su culto inmenso en México, es uno de los egregores más poderosos del mundo, para los que creen en esto, suena herejía. Pero para los que estudian egregores, es simple observación. La fe mueve montañas, dice el dicho. Pero la fe colectiva repetida por millones durante siglos crea algo. Y ese algo, una vez que existe, quiere seguir existiendo. Por eso las religiones luchan tanto por mantener viva la fe. Porque si la fe se apaga, el egregor se debilita, y un egregor que se debilita hace cualquier estupidez por sobrevivir. Mira, en el próximo bloque vamos a hablar de lo que pasa cuando el egregor se vuelve más fuerte que el grupo, cuando la criatura supera al creador, y lo que hay que hacer para no terminar devorado por algo que tú mismo has ayudado a despertar. Ok, ya vimos qué son los egregores y cómo nos rodean sin que nos demos cuenta. Ahora viene la parte que pocos quieren enfrentar, el peligro real. Porque un egregor no es un juguete, no es una energía neutral que está ahí esperando a que la uses y la guardes. Un egregor, una vez que tiene fuerza, quiere vivir, y para vivir necesita alimentarse. Y cuando tú eres su fuente de alimento, la relación cambia. Ya no lo controlas tú, él te controla a ti. Miren, el egregor tiene instinto de supervivencia. Esto es clave, ¿eh? Un egregor no es una piedra, no es un objeto inerte, es una entidad, y como toda entidad, su prioridad número uno es seguir existiendo. Si lo alimentaste con pensamientos y emociones, va a buscar que esos pensamientos y emociones sigan fluyendo. Si lo alimentas con miedo, vas a generar más miedo en el grupo. Si lo alimentas con odio, vas a avivar el odio. Si lo alimentaste con adoración, te va a exigir adoración. El problema es que el egregor no tiene conciencia moral. Bueno, dicen, ¿verdad? No se sabe si lo que pide es bueno o malo. Solo sabe que necesita energía para no morir. Y si para conseguir esa energía tiene que llevar al grupo a la locura, a la violencia o a la destrucción, lo va a hacer sin dudar. Por eso, hay grupos que empezaron con muy buenas intenciones y terminaron siendo sectas destructivas. Al principio, todos se juntaban con amor, con ganas de ayudar, con ideales puros, pero con el tiempo, el egregor que crearon empezó a pedir más reuniones, más dinero, más obediencia, más aislamiento del mundo exterior. Y los líderes, que ya no eran líderes sino títeres del egregor, pues creían que estaban haciendo lo correcto. Miren, ahora, el egregor oscuro, ¿va? Vamos a ponerlo cuando la criatura supera al creador, de un egregor oscuro, ¿eh? Hay egregores que nacen oscuros desde el principio, ¿eh? Son los más peligrosos porque no necesitan tiempo para corromperse, y más ya vienen así. El caso del nazismo que les conté es el más estudiado. Hitler y su círculo íntimo eran obsesivos con el ocultismo. Buscaban la lanza del destino, hacían rituales con símbolos antiguos, diseñaron la esvástica como un símbolo de poder, cuando no significaba eso. Pero lo que despertaron fue más grande que ellos.
el egregor del odio alemán, alimentado por la humillación de la derrota en la Primera Guerra Mundial, por la crisis económica, por el miedo al comunismo. Todo eso creció hasta volverse una bestia que ni sus creadores pudieron controlar. Al final, la bestia se los comió. Hitler se desvivió en un búnker mientras Berlín ardía. Goebbels envenenó a sus hijos y también se desvivió con su esposa. Himmler se autocanceló con una cápsula de cianuro antes de ser juzgado. Los que creyeron que dominaban al monstruo terminaron devorados por él. Y ojo, porque esto no es historia antigua, pasa hoy. En grupos de odio en internet, en sectas que se forman alrededor de líderes carismáticos, ¿verdad? En movimientos políticos que empiezan con una causa justa y terminan siendo máquinas de destrucción. Siempre es lo mismo. Siempre es el mismo patrón. Alguien despierta una fuerza, la fuerza crece y cuando quieren detenerla ya valió pepino. Pero miren, hay un egregor que le dicen el egregor parásito, porque no todos los egregores son tan evidentes. Algunos no se manifiestan como grupos masivos. Se manifiestan como parásitos. Se instalan en una persona, en una familia, en un pequeño grupo y empiezan a chupar energía lentamente. ¿Has conocido a alguien que siempre está cansado? Que vive en un estado de apatía constante, sin ganas de nada, como si algo le estuviera succionando la vida. ¿Conoces familias enteras que parecen tener una nube negra encima? Donde todo les sale mal, donde hay peleas constantes, donde la desgracia se repite generación tras generación. Para los que estudian egregores, esto puede ser un egregor parásito. Alguien en algún momento creó sin querer una entidad que se alimenta de la energía del grupo y esa entidad se quedó, se aferró y ahora no se va. La diferencia entre un egregor sano y un egregor parásito es simple. El sano devuelve algo, da fuerza, protección, sentido de pertenencia. El parásito solo toma, te deja vacío, te deja seco. Y mientras más toma, más quiere. Ahora, hay una pregunta que se han hecho muchos. ¿Se puede destruir un egregor? Y tal vez esta sea la pregunta que muchos se hacen cuando ya están dentro de uno y quieren salir. Y la respuesta no es sencilla. Destruir un egregor es peligroso, porque un egregor, cuando siente que lo van a matar, se defiende y puede atacar a quienes intentan disolverlo. Hay métodos, eso sí. El primero es cortarle la fuente de alimentación. Si un egregor se alimenta de un grupo que se reúne todos los domingos, hay que dejar de reunirse. Si se alimenta de un ritual, hay que dejar de hacerlo. Si se alimenta de una emoción, hay que dejar de sentirla. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque el egregor va a luchar para que eso no pase. Va a generar culpa, miedo, obligación. Va a hacer que los miembros sientan que si no se reúnen, algo terrible va a pasar. El segundo método es el ritual de disolución. Esto ya es cosa de brujos, va con experiencia. Se hace una ceremonia para devolver la energía del egregor a la tierra, para desarmar sus estructuras, para romper los lazos que los atan al grupo. Pero quien hace eso tiene que estar muy bien protegido, porque el egregor no se va sin pelear. El tercer método es enfrentarlo con otro egregor más fuerte. Por eso algunas personas que logran salir de grupos oscuros
se meten a grupos religiosos o espirituales con egregores muy poderosos. El egregor nuevo los protege, los envuelve, y el viejo egregor no puede alcanzarlos. Pero ojo, porque cambiar de egregor no es liberarse, es cambiar de amo. Y miren, aquí les dejo esta reflexión final. Los que saben repiten siempre es esto. Los egregores son parte de la experiencia humana. Los hemos creado desde que existimos en grupo. No hay forma de vivir en sociedad sin formar egregores. Pero la diferencia está en saberlo, en no ser devorado por lo que tú mismo ayudaste a crear. Por eso, antes de meterte en cualquier grupito, antes de entregar tu emoción a cualquier causa, o antes de jurar lealtad a cualquier símbolo, pregúntate esto: ¿me va a dar energía o me la va a quitar? ¿Soy yo quien alimenta esta fuerza o es ella quien me está consumiendo? Porque cuando despiertas algo, no siempre puedes volver a dormirlo. Y hay egregores que una vez que han probado tu sangre, no te sueltan jamás. Y así, amigos, hemos llegado al final de esta nota. Los egregores, esas entidades silenciosas que nacen de nuestra mente, ¿verdad?, de nuestra emoción colectiva, de todo lo que sentimos en el grupo sin saber que estamos creando algo más grande que nosotros, ¿verdad? No son fantasmas, no son demonios, son algo más inquietante. Son nosotros mismos multiplicados. Nuestro odio, nuestro miedo, nuestra fe, nuestra esperanza. Todo eso que compartimos con los demás se junta, crece, cobra vida. Y un día, sin que lo notes, tú ya no eres tú quien lo controla. Él es quien te controla a ti. Mira, piénsalo. ¿En qué egregores estás metido sin saberlo? ¿En el de tu religión? ¿En el de tu equipo de fútbol? ¿En el de tu comunidad de internet? ¿En el de un grupo político que empezó con buenas intenciones y ahora te exige cosas que no harías por tu cuenta? Mira, no estoy diciendo que salgas con todos. No se puede vivir sin grupos, sin pertenencias, sin algo en lo que crees. Pero aprende a ver, porque cuando ves puedes elegir, y cuando eliges puedes evitar ser devorado por algo que tú mismo ayudaste a despertar. Ahora dime tú, ¿crees en los egregores? ¿Has sentido alguna vez esa energía colectiva que parece estar viva? ¿O crees que todo esto es puro cuento? Déjame en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, ya te la sabes. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta nota con alguien que necesite entender que a veces lo que creemos que nos protege es lo que nos tiene atrapados. Porque esto es Archivos Paranormales. Nos vemos en la próxima. Si es que tu egregor te deja salir.